Desde San Fernando, Estado Apure, Venezuela, transmite Radio Hermón 95.3 FM. A continuación, programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Muy pero muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Hermón 95.3 FM. Gloria a nuestro Dios, porque en esta hora nos permite poder conectarnos a través de las ondas radiales. También podemos conectarnos a través de www.radiohermonfm.com. Agradecidos de nuestro Dios y agradecidos de ustedes por permitirnos entrar a la puerta de su casa, a la puerta de su corazón, a la puerta de su vida. Muchísimas gracias le damos. Todos estamos bajo la dirección general del pastor Nelgar Rafael Rondón. En los controles, nuestro querido hermano Héctor López. Y quien habla para todos ustedes, su hermano en Cristo, José Tejada. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Seamos todos bienvenidos a otra emisión de su programa La Hora del Discipulado por Radio Hermón 95.3 FM. Como les decíamos hace un momento, estamos muy contentos, muy alegres de volvernos a encontrar por este medio. Gracias a nuestro Dios, esta es la segunda emisión de nuestro programa La Hora del Discipulado. Pueden hacer contacto con nosotros a través del número WhatsApp 0424 398-6817 y a través de las redes sociales como Instagram y YouTube, @la hora del discipulado. Y damos inicio a esta hora de la noche cuando son las 8:03 en punto. Vamos a comenzar entonces con el programa correspondiente al día de hoy. Te recomiendo y te pido que por favor ubiques, tengas a la mano papel y lápiz y tu Biblia. La Biblia que el Señor te ha permitido tener es importante y fundamental para poder escuchar a esta hora, la hora del discipulado. Les repito los números de contacto a través de nuestro WhatsApp 0424-398-6817. También tenemos otro número de contacto 0426-446-8541 y a través de las redes sociales como @la hora del discipulado. También si tienes familiares en el exterior, puedes pedirle que sintonicen a través de la web nuestra radio como www.radiohermonfm.com, y así vamos a poder hacer contacto con ellos y vamos a darle ese calor venezolano que me imagino que en este momento deben estar extrañando. Podemos acercarnos a través de la bendición que Dios nos ha permitido, como lo es esta radio. Eres quien sabe
Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema Conociendo mi Biblia. El Señor en su misericordia nos ha permitido tener su palabra al alcance de nuestras manos con plena libertad. Un libro hermoso y maravilloso que podemos llevar a diario a nuestros hogares, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo. Caminando en la calle podemos cargar libremente la Biblia, la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a comenzar conociendo la estructura de la palabra de Dios, de la Biblia. Esa Biblia que manejamos día a día en nuestros servicios, en nuestros hogares, cuando hacemos nuestros devocionales. Recordemos que la semana pasada hablábamos de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a conocer la estructura de la Biblia. Siempre se estructuró de la forma como la conocemos hoy día, es decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, capítulos, versículos, entre otras cosas. Bueno, hoy lo vamos a saber. Yo espero que hayas buscado papel y lápiz para comenzar a hacer las respectivas anotaciones. Recordemos que esta es la hora del discipulado, donde vamos todos juntos, vamos a estudiar, vamos a aprender lo que Dios quiere enseñarnos a nuestras vidas. Vamos a comenzar. La Biblia, la que usted tiene ahí en sus manos, tiene la siguiente estructura. Tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento proviene del latín testamentum, que significa alianza. En esta oportunidad nosotros conocemos el Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento como el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto que Dios hizo a través de Moisés en el monte Sinaí con el pueblo de Israel cuando les suministró las tablas de la ley. Y el Nuevo Pacto que viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. De tal manera que la Biblia tiene estas dos grandes secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La Biblia dice que somos ministros de un nuevo pacto. Ahora, me gustaría resaltar la palabra pacto y hacer comentar pues al respecto, porque en estos últimos tiempos hemos oído mucho esta palabra sobre todo el hombre pactando con Dios en los diferentes programas televisivos y radiales. Ven al altar, haz un pacto, entre otras cosas. Entonces, el asunto es que el que tiene la capacidad y la facultad para establecer un pacto con el hombre es Dios. Usted y yo, como seres humanos, como criaturas de Dios, no tenemos ni la capacidad ni la facultad para establecer un pacto. De tal manera que cuando nosotros revisamos los dos grandes pactos que Dios ha hecho con la humanidad a través del monte Sinaí, las tablas de la ley suministradas por Moisés, y a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ha sido Dios quien establece las condiciones del pacto que Él está haciendo con su creación. El hombre no está en la capacidad de establecer un pacto con Dios, porque los pactos se establecen entre iguales. Yo puedo establecer un pacto con usted, un pacto de compraventa, como el pacto de amor que yo establecí con mi esposa en el matrimonio, porque estamos hablando entre semejantes, entre iguales, pero usted y yo no nos podemos comparar con Dios en lo más mínimo. En tal sentido que usted y yo no estamos en capacidad de establecer un pacto con Dios. Solo Dios, por su amor y por su gracia, ha establecido un pacto con la humanidad, un nuevo pacto, a través de la persona del Señor Jesucristo. En tal sentido, nuestra Biblia, la que usted tiene en sus manos, tiene estas dos grandes secciones. El Antiguo Pacto, llamado Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, llamado el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto, repito, viene dado en el monte Sinaí con las tablas de la ley, y el Nuevo Pacto viene dado a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora vamos a revisar
los libros, la cantidad de libros que contiene la Biblia, la Sagrada Escritura. El Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, tiene una totalidad de 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento contiene 27 libros, para un total de 66 libros. Espero tenga papel y lápiz allí para que vayamos apuntando esa información. Recordemos que estamos en la hora del discipulado, donde estamos aprendiendo. Usted aprende, yo aprendo y nos nutrimos de la palabra de Dios. 66 libros en total, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, para un total de 66 libros, inspirados plena y en la totalidad por nuestro Dios, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Voy a buscarlo para leerlo textualmente. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, usted me ayuda a ubicarlo. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo. Dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera que estos 66 libros que usted y yo tenemos a la mano han sido inspirados plenamente por nuestro Dios a través del Espíritu Santo, utilizando hombres a lo largo de la historia de la humanidad, alrededor de 1600 años, aproximadamente un total de 40 hombres de diferentes culturas, de diferentes estatus social, de diferentes profesiones. Dios los utilizó para traer la verdad revelada a nuestra vida a través de la Biblia. Hay algo bien interesante, y es que la Escritura, la Biblia, a pesar de contener 66 libros, la Biblia es un solo libro, una sola historia, perfectamente hilada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No son historias aisladas, no, son historias consecutivas que desde el principio, desde el Génesis, nos habla y nos revela el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. No son libros aislados, son 66 libros que se complementan entre sí. Independientemente de lo largo que nosotros podamos ver una escritura o de lo muy corto que podamos ver ese libro, forma parte del canon bíblico inspirado por Dios. Son 66. Por supuesto que tenemos muchos otros libros. Hay muchos otros libros que fueron escritos. Incluso la Biblia que utilizan las personas que profesan la fe católica contiene, además de los 66 libros que contiene nuestra Biblia, la de ellos contiene 7 libros adicionales para un total de 73 libros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esos libros no están contenidos dentro de nuestra Biblia? Porque no son considerados inspirados. Ahora, eso es un detalle muy, pero muy importante. Porque esos 7 libros, llamados deuterocanónicos, es decir, después del canon, eso es lo que significa deuterocanónicos, porque esos 7 libros no son considerados por nosotros como inspirados, o por los padres de la iglesia. ¿Por qué no fueron considerados como inspirados? Porque dentro de los requisitos que están establecidos para considerar un libro inspirado está el hecho de que haya sido escrito en el tiempo de los profetas o en el tiempo de los apóstoles. De tal manera que cuando nosotros, tomando ese solo requisito de los muchos otros que hay, tomando ese requisito, podemos darnos cuenta que estos 7 libros que están contenidos en la Biblia católica fueron escritos fuera del tiempo profético, fueron escritos durante los 400 años de silencio, donde no hubo voz profética en el pueblo de Israel. Y para mencionar otro libro, por ejemplo, como el libro de Enoch,
que es mencionado también en la epístola de Judas. Este libro fue escrito en el año 150 a.C. aproximadamente por una persona que decía ser inspirada por el espíritu de Enoch. Entonces, esta información es extremadamente importante porque este libro estuvo muy famoso dentro de la iglesia cristiana evangélica cuando salió, y muchos lo usaban y muchos lo tenían y lo consultaban. Pero entonces viene a mi mente una pregunta: ¿acaso los 66 libros que contenemos y que tenemos a nuestra mano no son suficientes para entender el plan y el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas? Amado en Cristo, en todos y cada uno de los libros que tenemos a nuestra mano, los 66, se nos muestra el amor y el plan de redención para nosotros. ¿Qué otra cosa nosotros necesitamos fuera de estos 66 libros? Estos 66 libros regulan la vida en general del hombre. No existe un tema, como decíamos el encuentro pasado, que no sea regulado por los 66 libros que tenemos a nuestra mano. Entonces a nosotros nos gusta a veces, amado hermano en Cristo, es buscar a Dios por las orillas, buscar a Dios por las esquinas. ¿Por qué le huimos a la palabra de Dios? ¿Por qué no conformarnos con la revelación total y plenaria de Dios en estos 66 libros que tenemos a la mano? La vez pasada decíamos que si nosotros nos mantenemos en estos 66 libros que tenemos acá a la mano, nadie nos va a poder mover de nuestra fe. Son 66 libros que Dios inspiró para que usted y yo conociésemos el plan de redención y de amor de Dios para la humanidad. No importa lo extenso o lo reducido que sea el libro, allí está contenido el plan de Dios. Una cosa muy interesante que me topé hace algún tiempo atrás es que, por ejemplo, la epístola que Pablo le escribe a Filemón, eso es una epístola muy corta, contiene un solo capítulo y tiene 25 versículos. Y en esos 25 versículos está revelado el plan de Dios para la humanidad. Una hermosa historia de redención que podemos ver allí. Y un versículo muy famoso por aquí está, que a mí me impactó mucho. Déjame buscar por acá. Bueno, el versículo 19 dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Si en algo le debía el esclavo que se había escapado, si algo te debe él, yo te lo pagaré. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Cristo por tu vida y por mi vida? Pagar la deuda que nosotros teníamos, en la que habíamos incurrido en el Edén. En el capítulo 3 del Génesis lo podemos nosotros encontrar. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con buscar información en otros libros fuera de los 66 libros que Dios inspiró para nuestra edificación, nuestra consolación y nuestra exhortación? No ganamos nada. Solo en estos 66 libros está plenamente revelada la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos en Cristo, son 66 libros los que tenemos. 39 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar con más información referente a nuestra hermosa y preciosa Biblia, la palabra de Dios. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecar, sin esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó, arrestó a la muerte y mi vida empezó.
amor transformó mi ceniza y dolor. Ayer era huérfano y hoy hijo soy. Mi llanto cambió en celebración. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. De mis cadenas Él me liberó. Cargo mi vergüenza y me rescató. Toda mi deuda Él la canceló. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Solo en ti. Nuestro Salvador colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero se levantó, con poder nos salvó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Somos libres por siempre y en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres por siempre y en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó.
Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa La Hora del Discipulado por Radio Hermón 95.3 FM. Recordemos todos nosotros que también estamos por la web www.radiohermonfm.com y por las redes sociales puedes ubicarnos a través del nombre @La Hora del Discipulado. Nuestro número de contacto por el WhatsApp es 0424-398-6817 y 0426-446-8541. Voy a repetir los números de contacto: 0424-398-6817 y 0426-446-8541. Continuamos acá en la hora del discipulado. Saludamos a la familia Porrelo, allí en el sector del Milagro, mi hermano Asdrúbal, su esposa, que están reportando sintonía, mi querida hermana Zuli, una familia hermosa, una familia sacerdotal, que nuestro Señor y buen Dios les continúe bendiciendo grandemente. Vamos entonces a retomar aquí donde dejamos en el segmento anterior. Quedamos en que nuestra Biblia contiene 66 libros inspirados en su totalidad y plenamente por nuestro Señor y Padre Dios. Hablábamos también de otros libros contenidos en la Biblia que utilizan las personas que profesan la fe católica. 7 libros, por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, entre otros, los cuales no fueron considerados por los padres de la Iglesia Católica como inspirados, dado que fueron escritos fuera del tiempo profético. Por ejemplo, el libro de Tobías, que su autor no está claro, fue escrito en el siglo III a.C., donde el tiempo, la voz profética había cesado. Había el silencio. Ese periodo de 400 años se conoce como el silencio de Dios, hasta que viene Juan el Bautista, esa voz de aquel que clamaba en el desierto, que iba delante de nuestro Señor Jesucristo anunciando el camino hacia Él. Bueno, Judith, hablando de otro de los libros, fue escrito en el siglo II a.C. para los tiempos de los Macabeos. Incluso tenemos 2 libros también llamados Primera y Segunda de Macabeo. Los Macabeos fueron ciertamente unos hombres judíos valientes y valerosos en cierta época del pueblo judío. Recordemos nosotros que el Antiguo Testamento termina cuando el pueblo de Judá regresa a la tierra de Palestina. Recordemos que ellos estuvieron 70 años de cautiverio cuando el rey Nabucodonosor del imperio babilónico fue quien los invadió y los llevó cautivos a Babilonia. A los 70 años ellos regresan. Entonces, posterior a ellos, allí termina el Antiguo Testamento. Cuando ellos retornan, tenemos el silencio de Dios, de los 400 años de silencio. La voz profética no se oía. El imperio medo-persa vence, derrota al imperio babilónico, y posteriormente el imperio griego, al mando de Alejandro Magno, derrota al imperio medo-persa. Este imperio griego, Alejandro gobernó muy poco tiempo, porque muere alrededor del 336-334 a.C. Y este imperio es dividido entre sus 4 generales principales, llamados como los Ptolomeos. Entonces, para todo este tiempo, el pueblo de Israel pasaba de estos últimos 300 años, por ejemplo, antes de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel pasaba en cierto tiempo, formaba parte del territorio de uno de los Ptolomeos, en otro tiempo formaba parte de otro de los Ptolomeos, y así estaba sucesivamente. En el año 167 a.C. aproximadamente, los Ptolomeos, que era una familia, creo que Ptolomeo significa martillo, algo así,
los Ptolomeos iniciaron una revolución y lograron una independencia corta del pueblo de Israel, aproximadamente de 100 años, del 167 a.C. hasta el 67 a.C., cuando surge el Imperio Romano y controla el territorio palestino, quitando la independencia que los Ptolomeos habían conseguido. De tal manera que, los Ptolomeos no, los Macabeos, lo que pasa es que las palabras, los nombres se parecen, logrando la independencia que los Macabeos habían conseguido. Estos libros son considerados libros históricos, y de pronto, si usted es investigador y curioso, puede consultarlos, pero desde el punto de vista histórico solamente. No los tome como inspirados ni para que regulen su vida, porque los únicos inspirados, volvemos a repetir, son los 66 libros que usted tiene en su mano, y que más adelante los vamos a nombrar. Son 66 libros que Dios permitió que nosotros tengamos en nuestra mano para bendecirnos. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Es muy, pero muy importante, estimado hermano en Cristo, de que nosotros seamos fieles lectores, investigadores de la palabra de Dios, que amemos a la palabra de Dios. El Salmo 119, ustedes pueden leerlo y pueden notar cómo ese escritor de ese salmo se deleitaba en la ley de Dios. Así debemos ser nosotros, deleitarnos en la ley de nuestro Dios. Entonces, quiero comentarles una experiencia que viví recientemente. En el año 2007, aproximadamente, recuerdo yo, haber adquirido un libro. El libro se llama, todavía lo conservo, son 2 tomos, se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. El autor fue o es un judío convertido al cristianismo. Da mucha información desde el punto de vista histórico de ese tiempo de silencio de Dios, de los 400 años en que no hubo voz profética, y habla mucho sobre la cultura y los tiempos de Jesús. Bien importante, bien interesante. Y en ese libro nos cuenta sobre el origen del libro de Enoc. Nos habla sobre las diferentes literaturas griegas que se producían casi que en masa de ese entonces, porque recordemos nosotros que la cuna de la filosofía es Grecia, y los griegos eran muy, pero muy estudiosos, y ellos se jactaban de todo el conocimiento que poseían. Entonces este libro me informó sobre el origen del libro de Enoc, de tal manera que cuando el libro de Enoc comienza a circular dentro del pueblo cristiano, yo no lo leí, no le puse cuidado, porque consideré que no aportaba o iba a aportar nada a mi vida. Por sus orígenes, este libro narra que el libro de Enoc fue escrito en el año 150 a.C. y dice que una persona, un griego, dijo que estaba escribiendo bajo la inspiración del espíritu de Enoc. Y eso rápidamente yo no le puse atención, no le presté atención al libro de Enoc. Entonces, posteriormente, y esto lo digo para aquellos hermanos en Cristo que de una u otra manera ejercen el ministerio de la enseñanza, quiero hacer un poco de énfasis en la importancia de nosotros prepararnos. Fíjense que recientemente, cuando inicio estudios acá en el Instituto Teológico de esta hermosa casa de oración, Instituto Bíblico Teológico Ministerial Hermón, en la materia de Teología 1 con el profesor Félix Salazar, me encuentro que uno de los requisitos para considerar un libro como inspirado es que fuese escrito o en el tiempo de los profetas o en el tiempo de los apóstoles. Ahora entiendo también por qué el libro de Enoc no fue considerado como inspirado, a pesar de que lo menciona Judas en su epístola. Entonces hago esta acotación porque estoy plenamente convencido de que si usted
pretende llegar a compartir desde el punto de vista de la enseñanza profunda de las Escrituras, no basta, estimado hermano, y quiero que tome este consejo porque se lo doy con toda la humildad del mundo. No basta con solo ser autodidacta, porque yo fui autodidacta por muchos años, se los confieso. Yo fui autodidacta por muchos años. Me encanta la lectura. Yo compré muchos libros porque en el tiempo en que yo conozco a Cristo, el 16 de febrero del año 2002, la tecnología no estaba así tan avanzada. Ahora aquí en mi celular yo puedo tener cualquier cantidad de diccionarios, comentarios, libros y todo, y puedo descargarlos de la web incluso. Pero para aquel entonces no, tenía que acudir a una librería cristiana y comprar los libros en físico. Recuerdo que yo compraba muchos libros, tenía libros, comentarios, diccionarios, comentario Vine, el comentario de Barclay, comentario Matthew Henry, entre otros libros que me aportaban información histórica y bueno, información que manejaba. Pero hermanos, es necesario que nosotros tengamos una preparación sistemática y organizada de la palabra de Dios. Si usted es un feligrés que no ocupa o no ejerce algún ministerio de enseñanza, bueno, está bien. Yo le recomiendo que usted estudie su Biblia, que usted se guíe por libros, por comentarios. Eso está muy, pero muy bien. De hecho, así debe ser. Ahora, si usted es un hijo de Dios, cristiano evangélico, nacido de nuevo, que pretende enseñar a otros, hermano, hermana, yo te recomiendo desde lo más profundo de mi corazón que busques la manera de prepararte desde un punto de vista sistemático. Te lo comento porque para mi vida ha sido de mucha bendición el hecho de poder organizar ideas, el hecho de poder organizar toda la información que Dios me ha dado. Todo ese material que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, vuelvo y te repito, está bien que seas autodidacta, gloria a Dios por eso, pero si ejerces el ministerio de la enseñanza, yo te insto a que te prepares, a que comiences un estudio sistemático de la palabra de Dios, y vas a ver una gran diferencia, cómo todas tus ideas se comienzan a ordenar. Cuando son las 8:37 minutos de la noche, estamos aquí en la hora del discipulado a través de Radio Hermón 95.3 FM. También estamos a través de la web www.radiohermonfm.com. Me voy a permitir acá rápidamente saludar a mi hermana Dairis, que está reportando sintonía. Ella es una hermana en Cristo que se congrega en mi iglesia. La quiero mucho. Un saludo, Dairis. Gracias por tu sintonía y gracias por sintonizar la hora del discipulado por Radio Hermón 95.3 FM. Bueno, amados hermanos, vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Traicionado fue el
por la sangre que derramó. Y seguimos en la hora del discipulado por Radio Hermón 95.3 FM, un rocío que desciende de lo alto. También estamos por www.radiohermonfm.com y a través de los números telefónicos 0424-398-6817 y 0426-446-8541. También nos puedes ubicar a través de las redes sociales, La Hora del Discipulado, por Facebook por YouTube e Instagram. Todavía no estamos en Facebook, pronto lo estaremos. Aprovecho para saludar a mi sobrina querida Juliana Veroes, que también está en sintonía. Mi niña bella y hermosa, Dios te bendiga, mami. Ella es como, yo no digo que es como mi hija, ella es mi hija definitivamente. El Señor la ha puesto en mi vida y es mi hija. Bien, amados hermanos, vamos a continuar acá en nuestro tema de hoy, conociendo nuestra Biblia. Un punto que quiero tocar en este momento es ¿quién ordenó la Biblia en capítulos y versículos? Porque inicialmente en los escritos originales y posteriores copias de los primeros siglos no estaban ordenadas en capítulos y versículos, eran cartas, eran escritos. En el caso del Nuevo Testamento y en el caso del Antiguo Testamento eran libros completos que se escribían y no estaban estructurados de esa manera por capítulos y versículos. Esta estructura viene tiempo después para ayudarnos a ubicarnos rápidamente en alguna sección de algunos de los libros de la Biblia. Y es que por allí, a inicios del siglo XIII, un hombre llamado, permítanme buscar por aquí, que por aquí tengo el nombre, es un poco difícil de mencionar. Aquí está, Stephen Langton, introdujo por primera vez la división o la distribución, la estructura de la Biblia en capítulos. Y luego en el siglo XVI, a partir del año 1500, fueron dos hombres llamados, uno por acá también tengo el nombre, Santes Panino y Robert Stienne. Este último tenía acceso, creo que su padre era el que tenía la primera imprenta y fue el primer libro impreso. Nuestra Biblia, la palabra del Señor, fue el primer libro impreso cuando recién se inventa la imprenta. De tal manera que el Señor en su providencia nos estructuró su palabra para que nosotros podamos ubicarnos rápidamente en algún texto, en algún tema que querramos estudiar, que querramos revisar. En este siglo, recordemos nosotros que fue el siglo de la Reforma, cuando en el año 1517 nuestro hermano Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia, en la catedral alemana de Wittenberg. Siempre se me complica mencionar ese nombre, pero allí fue donde Lutero clavó las 95 tesis, refutando pues la doctrina y las enseñanzas de la iglesia católica. Entonces en ese siglo estos hombres estructuraron la palabra de Dios a través de versículos. Entonces la tenemos como la conocemos hoy. Posteriormente, las diferentes versiones y traducciones nos colocaron títulos y subtítulos, también para ayudarnos a ubicarnos en el contexto de lo que vamos a leer. Por ejemplo, acá tengo el Salmos 47, por ejemplo. Yo me gusta usar mucho la Biblia de Scofield, la Biblia de estudio de Scofield, y él coloca aquí el subtítulo El Dios Soberano, por ejemplo, del Salmos 47. El Salmos 48, La hermosura de Sión. Entonces así más o menos nosotros nos ubicamos de qué trata el capítulo que vamos a leer en cuestión. Si continuamos más adelante, por ejemplo, aquí el libro de Mateo, a partir de Mateo 14 dice el ministerio del rey rechazado. Entonces ya sé que allí, cuando voy a leer mi Biblia, cuando voy a leer la palabra de Dios, ya sé dónde me estoy ubicando. Son las 8:46, vamos a avanzar acá rápidamente. Voy a mencionar entonces
los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, ya para terminar, porque estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, pero vamos a dejarnos con esta información. En principio hablamos que el Antiguo Testamento contiene 39 libros y están así nombrados o están estructurados a su vez por el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los tiene allí, usted puede revisarlos. Yo le invito, como usted tiene su Biblia ahí a la mano, la buscó en el inicio del programa, entonces podamos ubicarnos allí. Allí va a encontrar en el primer libro el Génesis, el Éxodo, el segundo libro Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es conocido como el Pentateuco o los 5 rollos, que son atribuidos a Moisés, es decir, el autor es Moisés. Luego podemos ubicarnos en los libros históricos y también puedes verificarlo allí en tu Biblia. Tenemos como históricos a Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de los Reyes, primer y segundo libro de Crónica de los Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. Ellos son catalogados como históricos, por supuesto, por su contenido. Está repleto de la historicidad del pueblo de Israel. En el caso de Jueces, de Josué, que viene después de los primeros de Josué, de los primeros 5 libros del Pentateuco, que van a entrar a la tierra prometida. Entonces nos narra la historia de cómo el pueblo de Israel conquistó el territorio y cómo poseyeron la tierra que Dios le había prometido. Entonces, por su contenido son categorizados como históricos. También tenemos los libros poéticos, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Es por su literatura, el tipo de literatura que ellos poseen. Están llenos de poesías, por ejemplo, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Dígame, Cantares es una poesía hermosísima, una joya literaria hermosísima. También tenemos los libros proféticos, que estos a su vez se esquematizan o se estructuran en profetas mayores y profetas menores. Esto se debe a lo extenso de sus escritos. Los profetas mayores, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, fueron profetas que escribieron de manera extensa y podemos revisarlo en nuestras Biblias. Creo que por ejemplo Isaías contiene 66 libros, 66 capítulos, perdón. Vamos a revisarlo acá rápidamente, a ver si estoy en lo cierto. Creo que son 66 capítulos que contiene Isaías. Sí, 66 capítulos. Entonces son escritos realmente extensos y por eso fueron llamados profetas mayores. Y tenemos los profetas menores, que sus escritos por supuesto son más cortos, como por ejemplo Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces ellos son catalogados como los profetas menores. También tenemos la otra gran sección de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Esta se compone por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Posteriormente tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego podemos hablar de las epístolas paulinas, las cartas que Pablo escribió a los romanos, la carta que Pablo escribió a los romanos. Encontramos primera y segunda a los corintios. Encontramos a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. Primera y segunda a los tesalonicenses. Primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón. Posteriormente tenemos la carta a los hebreos, las epístolas universales como epístola de Santiago, la primera y segunda epístola de Pedro, la primera y segunda y tercera epístola de Juan y la epístola de Judas. Y cierra el canon con el libro de Apocalipsis.
Entonces, amados hermanos en Cristo, hemos llegado al final de la hora del discipulado por Radio Hermón 95.3 FM, y el tema para nuestra el título de estudio para nuestra próxima sesión va a ser el canon. Recuerden que estamos bajo el tema conociendo mi Biblia. ¿De acuerdo? Conociendo mi Biblia. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy, amados en Cristo. Estuvimos todos bajo la dirección general del pastor Nelgar Rafael Rondón. En los controles, nuestro hermano Héctor López, y que habló para todos ustedes, su hermano en Cristo, José Tejada. Los bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que tengamos buenas noches. Dios les bendiga.